acabar con la corrupción cuando ellos son la corrupción. Porque le está diciendo a los que se creen dueños del poder que el pueblo está harto. No, cállate esto ahorita, mi madre. No callamos nada. Nuevamente brindémosles un fuertísimo aplauso aquí a nuestro amigo Eric Javier, quien nos haga favor de presentar su libro, Voces Rebeldes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Jesús Pastor, por invitarme nuevamente aquí a la Feria de Primavera de Letras en su edición número 21, aquí en Ciudad de Cortázar, Guanajuato. Muchas gracias a todos los que se animaron a venir. Me pusieron un horario bastante difícil. Está justamente en medio de las misas, pero bueno, estamos aquí para presentar esta edición. Justamente les pido un fuerte aplauso porque es un documento muy importante, es un documento que se escribió con la intención de generar un documento de valor permanente, un documento con valor histórico, un documento que sirviera a la academia, a la sociedad civil y a la clase política, para que la clase política supiera qué hacer ante estos momentos coyunturales, porque todos están viendo qué estrategia utilizar para convencer a la ciudadanía de obtener su voto. Y es algo fundamental, es algo que está puesto en la mente de los grandes estrategas de los partidos políticos, y es un documento que le va a servir a los estrategas de los partidos políticos para que reencaminen su estrategia con fin de ganar un proceso electoral. Hicimos un documento verdaderamente extenso, un análisis de más de 500 páginas, pero pues los fines de la lectura, los fines de la promoción, pues no dan parte a que un documento de esta naturaleza, con esta extensión, se pueda mover más fácil en librerías. Así que lo decantamos a esta edición que queda muy concreta, muy concisa y nos habla mucho de lo que queremos decir en este proceso electoral 2018. Y así se recopilan 12 entrevistas, 12 conversaciones imprescindibles, que son una muestra, utilizando esta herramienta cualitativa de la entrevista para ejercer un análisis minucioso de lo que pasó en México cuando finalizó el sexenio de Felipe Calderón. Entonces hace un recuento de cómo existió esta transición después de una alternancia que se dio con Vicente Fox, después de la hegemonía de un partido político durante más de 7 décadas que comandó el recorrido de la República en el mundo, que estuvo comandando el crecimiento del país. Así Vicente Fox se pone como una figura que dio paso a la incipiente democracia en México. Y después vino Felipe Calderón para darle continuidad. Pero ¿qué pasa entonces cuando el PRI regresa a Los Pinos? ¿Qué significa que el PRI, después de haber tenido una permanencia hegemónica en el país ante el mundo, una permanencia hegemónica donde muchos países querían replicar este proceso en los suyos, pero no funcionaba? ¿Qué significa entonces que haya regresado a Los Pinos en el 2012? ¿Qué pasa con el proceso de Enrique Peña Nieto? ¿Cuál fue el saldo? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Ahora qué va a suceder? ¿Qué significa entonces que haya una indignación ciudadana, una irritación de parte de los ciudadanos de que ya no quieren saber nada de política? Cuando les mencionan la palabra política, mejor dicen, yo no quiero hablar ese tema, lo omito por completo. Cuando escucho la palabra política, escucho el instrumento para pervertir los procesos de desarrollo en México. Escucho la palabra para generar oportunismo y así ser un corrupto, aprovecharme de las personas. Esta política perdió el valor conceptual. Pero tenemos que tener algo muy presente, que la política, antes de que se hubiera conocido la noción conceptual de política, el hombre ya era un animal político. Entonces, ¿cómo vamos a rescatar
la valoración del instrumento de la política. ¿Qué significa para nosotros la política hoy en día? ¿Cómo vamos a reencauzar este instrumento para generar lo que tanto necesitamos en México? Que es resolver problemas. Tenemos que tener presente que nosotros somos el cartógrafo. El mapa no está ahí diseñado ya por completo y nos marca un destino fatal. No, nosotros somos el cartógrafo y la política nos sirve para ser ese cartógrafo, reescribir el destino, reescribir el camino hacia donde queremos ir. Pero parece que la historia es recurrente, parece que la historia es cíclica. ¿Qué pasó entonces con Porfirio Díaz? Porque podemos hacer un análisis, y eso es lo que tiene la intención de este libro, hacer un análisis sobre México. El proceso de México no ocurre en abstracto. El proceso de México ocurre inmerso en un principio de realidad. ¿Qué pasó con la dictadura de un hombre como era Porfirio Díaz? Un hombre que encarnaba el poder, un hombre que estaba ejerciendo ya una dictadura, pero que era parte de lo que el mainstream aprobaba en Occidente y en América Latina en ese momento. No era una condición particular de México, no era una dictadura novedosa que padecía México. Tuvimos la dictadura de Santa Anna, tuvimos dictaduras anteriores, Benito Juárez había gobernado ya por más de 15 años y no siguió porque se murió. Pero pues era una tradición cultural de la política en América Latina y en Occidente tener dictaduras. Pero cometió un error Porfirio Díaz, incluso cometió un error ante periodistas, porque dijo, ya está México preparado para vivir una alternancia, para entrar en la democracia. Y yo ya me voy a retirar. Se lo dijo un periodista y esa entrevista fue imprescindible para que se causara todo un revuelo y una insurrección de parte de los ciudadanos, pero sobre todo de la gran figura que era Francisco I. Madero, que dijo, ya es tiempo de que México tenga una alternancia en el poder. Y su gran cambio, su gran búsqueda era por un proceso político, más que uno económico. Francisco I. Madero venía de una familia muy acomodada, venía de una familia que pues tenía bastantes recursos económicos y México vivía una gran bonanza económica. Era un personaje fundamental no solamente en Occidente, sino ya también con vista en Oriente. Pero ¿qué sucedió entonces? Este error de Porfirio Díaz cometió entonces una oración, una expresión que después vino a repercutirle en sumarse a toda una indignación que ya había, pero no solamente en México, sino en América Latina, porque en América Latina estaban ocurriendo guerras marxistas. Estaba toda esta corriente del marxismo, después de la revolución industrial, después de toda esta cultura a favor del obrero, estos movimientos a favor de los obreros que buscaron entonces derrocar a las dictaduras, derrocar a este régimen tradicional que se venía manejando en Occidente, en América Latina, y fue parte de lo que le sucedió a Porfirio Díaz. Este momento coyuntural donde ya se buscaba la corriente democrática. Y entonces vino el Partido Revolucionario Institucional a cimentarse como este partido que ahora fundó una nueva dictadura a través de un partido político. Y después pasamos a la incipiente democracia. Pero entonces es algo muy importante, el Partido Revolucionario Institucional no lo podemos ver como un partido nada más ahí en abstracto que no nos viene a afectar en las dinámicas políticas, porque esto tiene una representación y una repercusión ante la interpretación que tienen los países de Occidente, los países de América Latina en Oriente, de lo que es el PRI en nuestro país. Regresó a Los Pinos. ¿Y en dónde estamos ahora? Estamos justamente en este proceso que parece ser cíclico y recurrente en México. Pero ya les decía yo, no ocurre el proceso político de México en abstracto, sino en un principio de realidad. Y lo que estamos viendo es que México está inmerso en este proceso político de Occidente. Yo pongo dos casos
muy elementales que nos ayudan a comprender cómo está resonando México al interior y al exterior en Occidente fundamentalmente. Tenemos la primavera árabe, donde hubo esta insurrección, esta indignación de los ciudadanos ante una dictadura en particular, donde las redes sociales ayudaron a derrocar ese régimen. Entonces estamos hablando de un proceso político meramente más allá de cambiar un proceso económico que viene ocurriendo en Occidente. Tal es el caso de Donald Trump, un hombre que ha vivido del sistema, que se ha vanagloriado en el sistema, pero que políticamente dice: voy a cambiar el sistema. Igual que Emmanuel Macron. Yo no voy a pertenecer a los partidos políticos porque están desprestigiados en Occidente particularmente, no solamente en México. Alrededor del mundo hay un gran desprestigio de la clase política. Es la gran crisis que está viviendo la partidocracia en estos momentos, al igual que en su momento, al igual que en su particular coyuntura, padeció las dictaduras en América Latina y en Occidente. Emmanuel Macron, el gran outsider de la partidocracia, pero que usa las vías institucionales, la vía del voto, para cambiar entonces al sistema. Y entonces, en estos momentos, ¿dónde está México? Eso es lo que pregunta este libro. ¿Dónde está México? ¿Cómo está resonando a la estela de estos dos casos particulares? ¿Quién está usando estas mejores variables a su favor para emprender la mejor campaña política y así ganar la elección? ¿Quién lo está haciendo? Podemos hablar particularmente de cada perfil que está participando en este proceso político. Están todos utilizando ese discurso político. Yo soy el perfil outsider del sistema que va a utilizar las vías del sistema para cambiar el sistema. Yo soy el perfil anti-establishment, antigrupo de poder. Soy parte del mainstream, pero soy parte del movimiento anti-establishment en Occidente. Lo está haciendo el Bronco. Yo derroqué a los partidos políticos en Nuevo León, entonces merezco ser candidato a la presidencia de la República. Lo puedo replicar. El problema son los partidos políticos, no el sistema económico, los partidos políticos. Son unos corruptos, entonces yo voy a ser el Emmanuel Macron de México. Ya lo demostré en Nuevo León, lo puedo volver a hacer. ¿Pero qué le dijo el INE? Muchas gracias, usted no cumplió con las firmas requeridas, gracias por participar, fuera del juego. ¿Qué pasó entonces con Armando Ríos Peter? Armando Ríos Peter era el gran favorito de Jorge Castañeda, el hombre que apeló, que luchó porque las candidaturas independientes en México pudieran ocurrir. Era el gran movimiento político de Jorge Castañeda, pero ¿qué sucedió entonces con Armando Ríos Peter? Armando Ríos Peter renuncia al PRD. Armando Ríos Peter se separa de la partidocracia, no al contrario de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron no era parte de ningún partido político, era un colaborador del sistema, de los gobiernos, como era José Antonio Meade. Pero ya entraremos en ese tema. En el caso de Armando Ríos Peter, renuncia a un partido político, renuncia a la partidocracia para entonces decir: yo sí soy Emmanuel Macron, yo sí soy el caso mexicano Macron, y yo voy a derrocar a la partidocracia. Después de que vivió toda su vida gracias a la partidocracia, viene con este discurso. ¿Y le funcionó? ¿Le funcionó a Armando Ríos Peter? Pues no. Incluso convenció a Jorge Castañeda para que dijera: yo soy el candidato independiente, porque la cosa con los independientes era que se reunieran y declinaran en favor de uno, pero no lo hicieron, les ganó el ego y todos dijeron que cada uno era el mejor y nadie quiso tener la humildad de declinar en favor de otro y valorar cuál era el perfil más adecuado para competir verdaderamente con un músculo ciudadano contra la partidocracia. No sucedió, cada quien se sentó en su vanagloria ególatra y ahí están las repercusiones. Armando Ríos Peter también descartado de la contienda presidencial. Y les digo, está escrito este libro de forma de valor permanente porque habían fenómenos, habían sucesos que no habían sucedido hasta ahora, pero que ahí los pronosticamos y donde dejamos la carta abierta para que el libro forjara de tal manera un discurso y una interpretación con valor histórico.
Y después el caso de Marichuy. Yo soy una persona indígena, yo realmente represento las raíces de México, yo sí puedo competir contra la partidocracia, pero tampoco lo logró. La única que lo logró hasta este momento fue Margarita Zavala, una persona que ya estuvo en el poder, una persona que ya pertenecía a la partidocracia, pero que más por un conflicto con la propia partidocracia y su plataforma política, decide separarse y entonces llevarse a todo este grupo tradicional del Partido Acción Nacional a un movimiento que le hiciera contrapeso sobre todo a ellos para descartarlos políticamente. O tal vez para obligarlos en un momento a que ese grupo político decline en favor de lo que ha venido o de lo que viene construyendo Margarita Zavala. Pero no tiene el perfil. No tiene el perfil para emular el caso de Macron o de Trump, estos dos casos emblemáticos en Occidente. Y entonces pasamos al caso del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué pasa con José Antonio Meade? José Antonio Meade tenía la gran oportunidad de emular el caso Macron en México. José Antonio Meade sí tenía las facultades y los elementos para replicar este fenómeno en Occidente. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué mejor apostó a sumarse a un partido político que tiene un enorme desprestigio, que tiene más de una decena de gobernadores implicados en casos de corrupción, un gran negativo que es el Partido Revolucionario Institucional hoy en día? ¿Por qué aceptó esa carta? ¿Por qué aceptó además ser señalado como el favorito de un presidente con la credibilidad más baja nunca antes vista en este país? Tomó prácticamente la misión imposible para defender las políticas, para defender lo logrado por el presidente Enrique Peña Nieto. Pero él tenía la gran oportunidad de verdaderamente conciliar un movimiento que ganara en contra de la partidocracia. Tenía todo el perfil igual al de Macron, un hombre querido por los banqueros, un hombre que dio resultados en el tema del sistema económico en México, pero apostó a tomar esta iniciativa, esta misión prácticamente imposible de ganar. Sin embargo, estamos viendo las últimas encuestas del financiero Bloomberg, no sé si las vieron ayer, donde Ricardo Anaya cae al tercer lugar y le gana el segundo lugar, ya empieza a aventajarlo y se posiciona como segundo José Antonio Meade, por encima de Ricardo Anaya, que había venido pues jugando estas cartas por convencer también al grupúsculo priista de que lo apoyaran, como ha sucedido en otras situaciones. Están estos dos casos. ¿Qué pasa con el caso entonces de Ricardo Anaya? Ricardo Anaya tiene pues ahí una asociación política muy extraña. Se acaba de sumar a su campaña Jorge Castañeda, donde aquí hablamos prácticamente de esta labor por los independientes, pero se decanta, se desencanta y ahora cambia el discurso radicalmente. Ahora dice que él siempre había venido luchando, pugnando por un gobierno de coalición, que es algo que no está sucediendo en Occidente ni en ninguna parte del mundo. Es algo donde los fenómenos políticos, yo no sé si los estrategas entonces tienen una omisión muy clara de lo que está sucediendo en ese tema, en esa materia, y por eso sale este libro. Porque parece que no están conscientes de lo que está sucediendo en el tema macropolítico, en el tema de la geopolítica, en América Latina, en Occidente. Estamos bajo una estela y bajo un movimiento social muy importante que no solamente están dando cambios, les digo, a nivel interno, no es algo que está sucediendo internamente, sino que pasa en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo México resuena ante el mundo? ¿Qué está haciendo ante los movimientos, ante las directrices que está marcando el mundo en el tema político? Jorge Castañeda entonces cambió el discurso y entonces dice, no, pues yo acepto ir con Ricardo Anaya, yo acepto porque yo había venido luchando y pugnando por un gobierno de coalición, y cambia totalmente el discurso.
dijo antes con Ríos Peter, y ustedes lo pueden revisar, que había condiciones en México para replicar el caso francés, que habían todas las condiciones y que por eso él apoyaba a Armando Ríos Peter y estuvo ahí, pero no se separaba tampoco de los movimientos que venía haciendo Ricardo Anaya, hasta que ahora acabó por declinar y cambió el discurso por completo, dejando un debate ahí muy interesante, bastante polémico. Es realmente debatible todo lo que está haciendo Ricardo Anaya con esta asociación donde Jorge Castañeda había dicho, no, vamos a ir contra los partidos políticos. Este es el momento para demostrarle a los partidos políticos que el movimiento social, el movimiento ciudadano puede encabezar un gobierno. Y además que toda esta lucha y esta pugna que había hecho ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por el proceso político independiente, pues se vino a derrumbar con esta decisión donde dijo, me sumo a este grupo partidocrático. Dijo Jorge Castañeda que pues, cómo iba a apoyar a alguno de estos partidos políticos donde nuestras últimas 2 administraciones han sido las más corruptas y desordenadas de la historia. ¿Cómo iba? Y ahí está apoyando a Ricardo Anaya, a Dante Delgado de Movimiento Ciudadano que apoyó a López Obrador, y está apoyando a Jesús Ortega y a Jesús Zambrano, las cúpulas del PRD, que en su momento apoyaron las estrategias de Felipe Calderón. Esta guerra de la cual tanto él se quejó, ese grupo, ese crepúsculo del PRD está apoyando a Ricardo Anaya. Ese grupo, ese crepúsculo del Movimiento Ciudadano está apoyando a Ricardo Anaya. Y Ricardo Anaya está acusado de lavado de dinero por la PGR. Y Ricardo Anaya denosta la institución de la PGR. Como entonces López Obrador, en un momento coyuntural y además con elementos donde sí se señalaban fraude electoral, lo acusaron de loco, de denostar a las instituciones democráticas y tan emblemáticas de México. Lo acusaron de loco, lo acusaron de ser un antipatriota, y hoy Ricardo Anaya, el gran amigo de Jorge Castañeda, apoya y denosta a la PGR, a la Procuraduría General de la República. Y señalan al presidente Enrique Peña Nieto de que está metiendo mano en el proceso electoral. Pero Diego Fernández de Ceballos ha hecho unas declaraciones verdaderamente polémicas, verdaderamente catastróficas. Diego Fernández de Ceballos por las mañanas le aplaude a Ricardo Anaya y por las noches se va a cenar con José Antonio Meade. ¿Pero qué dijo Diego Fernández de Ceballos hace poco? El presidente Vicente Fox hizo uso del poder y de las instituciones para fraguar la destitución política de Andrés Manuel López Obrador. Es una acusación muy seria. Es una acusación bastante polémica que está haciendo el propio Diego Fernández de Ceballos, que entonces le está dando la razón de que pusieron todo el aparato institucional para desprestigiar su imagen y para quitarlo de la contienda electoral. El propio Diego Fernández de Ceballos, el propio Ricardo Anaya denostando a las instituciones de México. Nunca se refirió al presidente Enrique Peña Nieto porque era su gran amigo. Decía, el PRI gobierno está haciendo las cosas mal, por su labor moral inherente automática de tener que entablar un discurso como oposición, pero realmente le aprobó todo, estuvo en todos sus eventos, ahora dice que es un rebelde y vuelve a marcar este discurso anti-establishment. Yo soy un hombre outsider que está usando este nuevo grupo, esta nueva coalición política nunca antes vista en México, y que pues es la forma para convencer a la ciudadanía. Esta es la forma para generar consenso en México. Esta es la forma para generar unidad en México. ¿Realmente esa es la forma? Porque tenemos el caso de Gabino Cue en Oaxaca, donde gobernó el PAN con el PRD y fue un tremendo fracaso lleno de corrupción. ¿Y qué pasó? Llegó el señor Murat con otra coalición política. ¿Está gobernando bien ahí en Oaxaca? ¿Realmente la coalición política de estos 3 partidos, además antagónicos en su historia, va a dar los resultados que México requiere en el 2018, en este nuevo proceso político?
¿Y qué pasa con Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Qué pasa? ¿Es suerte que encabece las encuestas Andrés Manuel López Obrador? ¿Es suerte que justo ayer en la encuesta del financiero Bloomberg haya despuntado y haya marcado ya ventaja sobre sus dos rivales? Y el PRI y el PAN se andan peleando el segundo lugar, pero el PRI le ganó en esa encuesta. Obviamente es una encuesta, pero marca una ventaja. Es fortuito, es suerte que Andrés Manuel López Obrador esté en primer lugar, tenga la mayor ventaja ahorita en preferencia electoral ante la ciudadanía. ¿Qué está sucediendo? ¿O es inteligente y sabe qué está haciendo? ¿O sabe verdaderamente las variables que están en juego? ¿Quién está implementando mejor el discurso? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Bajo qué estela está resonando Andrés Manuel López Obrador? Porque Andrés Manuel López Obrador, pues ustedes podrían decir, lleva 15 años en campaña, por eso va en primer lugar. ¿Y de qué vive Andrés Manuel López Obrador? Pero es la gran figura del outsider, indudablemente. Es la gran figura del outsider, como pasa con Trump. ¿Qué elementos se está tomando de Trump? ¿Qué elementos se está tomando de Emmanuel Macron? ¿Cómo entonces explicamos los fenómenos que están ocurriendo en el Movimiento de Regeneración Nacional ante estos casos emblemáticos en Occidente? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo en 3 años se logra consolidar como primera fuerza, como segunda fuerza nacional? ¿Cómo se consolida en la capital como primera fuerza nacional? ¿Cómo logra Movimiento de Regeneración Nacional consolidarse como un movimiento político, como una institución política outsider dentro de la partidocracia? Con el discurso anti-establishment siendo una misma institución de las instituciones. ¿Cómo logra eso? Bueno, fue una respuesta muy sencilla. Una respuesta muy sencilla en 3 palabras. Compra mi libro. Muchas gracias. Ejercer su derecho de manifestar su vocación política, ejercer su derecho de elegir dentro de esta oferta política el movimiento que está mejor arropado por los mejores liderazgos que están apoyando un proyecto de nación, que están apoyando un proyecto de la República, que no solamente va a crear condiciones propicias a nuestro interior para generar el desarrollo pues, que hemos perdido durante mucho tiempo, sino que también resonemos ante lo que está pasando en el mundo, porque ese ha sido el grave problema, que ponemos la lupa nada más en lo que está pasando en nuestro ámbito más inmediato. Pero si tuviéramos una visión más panorámica, como es lo que pretende este libro, entonces podríamos tomar mejores decisiones, como les está pasando a los actores políticos al interior de sus organismos y sus instituciones políticas, que no están tomando las variables adecuadas de lo que está pasando, de las estelas y de las resonancias que pasan en el ámbito de los procesos políticos en Occidente. Simplemente toman y atienden en cuenta directrices de la parte económica. Pero también tenemos que poner en cuenta, este es un caso emblemático de cómo las autoridades y los movimientos políticos no ponen atención en lo que está pasando en los fenómenos sociales y políticos, sino que nada más concentran esto en el movimiento económico. Y yo creo que eso es fundamental que tengan en cuenta y que puedan atender con una interpretación muy fina de lo que pretende explicar este libro. Pues creo que comencé con eso en mi plática
de que la conciencia individual nos lleva a la conciencia colectiva, y por eso es muy importante que la clase política, la clase dirigente, los líderes no solamente en el ámbito político, sino sociales, que están en el ámbito privado, recurran a hacer esta responsabilidad y esta autonomía en su ser de coadyuvar en el debate público, de participar en este tipo de foros, de participar en este tipo de movimientos, para que la ciudadanía, que ha mostrado tener una gran apatía y que tiene recursos económicos y más bien se decepcionan del proceso político y más bien optan por no participar en el ámbito político, dejan a que las personas con un nivel de conciencia muy bajo vendan su voluntad al mejor postor por nada. Vendan su voluntad al mejor postor por dádivas muy pequeñas, y ahí están poniendo en juego el desarrollo de la República. Ahí están poniendo en juego el consenso nacional, ahí están poniendo en juego verdaderamente lo que podemos hacer como sociedad civil, atendiendo no solamente los fenómenos que nos implican al interior, sino en el exterior, con esta importante diplomacia donde tenemos que hacer acuerdos ya muy importantes con nuestros países hermanos en la geopolítica, en América del Norte y en América del Sur. Desgraciadamente hay candidatos, si ustedes lo pueden ver, con mucha firmeza, que le están apostando todo a simplemente hacerse del gremio de América del Norte. Y América del Sur, América Latina, tiene una enorme riqueza cultural, económica, social, que está desaprovechada por estar atendiendo solamente con una gran obsesión a los intereses que marca Estados Unidos. Lo que yo crea, sino que pues podemos presentar, no es lo que yo creo, porque eso sería una intención, una imaginación, una particularidad mía nada más de estar diciendo lo que yo pienso personalmente. Los elementos, cómo están marcados, las variables que están en juego, pues están marcando lo que estamos viendo. Hay una y entre lo que representa el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, como ha venido pasando en las últimas dos elecciones. Siempre la competencia directa es contra él. Sin embargo, a diferencia de las otras dos ocasiones, ha venido teniendo un discurso más flexible Andrés Manuel López Obrador y ha venido conjuntando una mayor apertura para conciliar y hacer consenso con actores de la oposición. No en balde, participantes, actores relevantes de las principales otras fuerzas políticas han venido a sumarse a su campaña. Ahorita tiene las condiciones favorables, yo creo que ahorita su partido y él ganarían las elecciones federales. Eso no quiere decir que ganarían al interior de la República en gobernaturas y en localidades. Creo que sí podría ganar él como gran figura en la República las elecciones, pero habría una disputa donde su figura, su sombra, no vendría a resolverle la elección como suele pasar a los candidatos a las elecciones, como puede ser en municipios y en estados de la República. Todavía tenemos la firmeza, la fuerza, la visión de que los estados donde vienen operando los partidos hegemónicos como aquí, que donde hay una permanencia hegemónica también de un partido político, puede influir en seguir por esa línea. Entonces, tiene que haber un debate, tiene que haber un despertar también de que tenemos que apostarle o a una corriente total, absoluta,
como ha venido sucediendo en otras situaciones con el Partido Revolucionario Institucional o con el PAN, con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, o entonces meterle al debate para que otra fuerza de oposición también llegue a generar la incipiente democracia que no ha existido y no ha ocurrido en varios estados de la República y en varios municipios. Bueno, la rebeldía es uno de los factores más interesantes y más hermosos que tiene el ser humano para cambiar y para conseguir lo que quiere. Mi caso es un caso de rebeldía. Muchas personas les incomoda lo que digo. He tenido conflictos al interior de producción, hasta con mi propia familia, de decir lo que pienso y de estar emprendiendo este programa de debate público en televisión. Y Voces Rebeldes, pues, explica muy bien de lo que se trata este libro, de explicar los fenómenos anti-establishment que están ocurriendo en Occidente y cómo esto resuena en México y cómo México va a resonar con esos casos particularmente. Es la rebeldía de Emmanuel Macron, que dijo: yo voy a combatir a la partidocracia y los voy a castigar a través de un movimiento independiente, y les ganó y se hizo de la presidencia de Francia. Es el caso de Donald Trump, donde dijo: yo soy un empresario y le voy a demostrar a toda la clase política que yo sí voy a cambiar el sistema a través del sistema, y en su propio partido republicano, no siendo republicano. Es el propio caso de Andrés Manuel López Obrador, donde dijo: yo ya no estoy de acuerdo con el PRD, hagan lo que quieran, ustedes son parte del sistema, yo fundo mi movimiento social, después lo convirtió en partido político, hoy es un movimiento outsider dentro de la partidocracia, y donde él mismo dice: yo siempre he estado en contra del sistema, yo voy a cambiar el sistema y voy a cambiar el país. Es el mismo caso de todos estos personajes que están presentados en el libro. La voz rebelde de Vicente Fox, donde dijo: ya no más PRI, ya no más de estas décadas del priismo, vamos a darle alternancia a México, es un movimiento, es un momento de progreso. Y así ganó Vicente Fox, siendo rebelde, y después se volvió parte del sistema, y después se volvió comparsa del PRI. ¿Qué pasó ahí? Es la misma voz de Jorge Castañeda, donde dijo: tiene que haber candidaturas independientes. Yo me voy a rebelar ante el sistema y ya no más partidos políticos. Tienen que respetar a la ciudadanía y que haya empoderamiento social. Es el mismo caso de Paco Ignacio Taibo II, que dice: se está cayendo el país a pedazos y si yo no hago algo, entonces no va a pasar nada. Tengo que responsabilizarme de mí, de mi conciencia individual, para llevar a la conciencia colectiva. Y me sumo a un proyecto social, y me sumo a un proyecto político. El mismo caso de Gerardo Fernández Noroña, tal vez uno de los más rebeldes, ¿no? Pero varias incongruencias ahí. Gerardo Fernández Noroña, que no pertenece a ningún partido político, se declara de izquierda y dice: voy a buscar la presidencia de la República por un movimiento independiente, sin ningún partido. Y no solamente eso, voy a hacer un cambio político, pero además convoco a la desobediencia civil. Dos vías alternas y complementarias por un mismo fin: cambiar al país. Después acabó declinando por Andrés Manuel López Obrador, por Morena. Era algo que yo le preguntaba: ¿usted está buscando con esto chantajear a algún partido político para hacerse de un puesto? ¿Está creando un movimiento para que luego negocien con su movimiento y le den un puesto? No, yo quiero ser presidente de México. Ahora quiere ser diputado por Morena, en Iztapalapa. Es el mismo caso de Pedro Ferriz de Con, donde dijo: yo ya estoy harto de que el presidente sea la figura con más desprestigio en el país. Es momento de recuperar ese prestigio. Yo voy a ser presidente de México por un movimiento independiente. Yo sí voy a hacer el caso Macron mexicano. El mismo caso de Julián Levarón, donde dijo: yo tengo principios y yo no me voy a sumar a ningún partido político. Mi trabajo es por la conciencia colectiva. Mi conciencia individual tiene que conllevar a la conciencia colectiva, pero yo no voy a hacer política, yo no voy a pertenecer a los partidos políticos. Es más, yo busco que desaparezcan y que mejor tengan libertades individuales todos, y que nos agremiemos, y que nuestras pequeñas fracciones donde tenemos impacto inmediato, ahí podamos poner orden
sin ningún tipo de autoridad y sin que nos estén quitando el dinero a través de los impuestos, a través de la coacción, a través de una agresión brutal contra el ciudadano que emprende. El mismo caso de Beatriz Mojica, que pertenece a Guerrero y que dice ya no puede haber más feminicidios, ya no puede haber más atracos contra la mujer, tenemos que rescatar este valor de la mujer y yo participo en política. Hoy busca una senaduría por parte del Frente Ciudadano de Ricardo Anaya. Y Carlos Tello Díaz, donde platicamos con él de la historia de México, donde platicamos con él que tenemos que tener una interpretación muy fina de lo que está pasando en nuestro país. México y su tiempo, los partidos políticos y su tiempo, los líderes y su tiempo. Eso comprendemos ahí. El mismo caso de Gilberto Lozano, socio de Julián Levarón, que también dice, yo voy a acabar con los partidos políticos, yo ya no quiero regidores que levanten los dedos, que son comparsas del alcalde, que no velan por los intereses ciudadanos, solamente van, se sientan y viven amenazados ante lo que dice puede hacer el alcalde. Ya no más de eso. Yo busco otro sistema, yo me rebelo. Y lo está haciendo a través del Congreso Ciudadano. Armando Ríos Peter renuncia a la partidocracia, quiere combatir contra la partidocracia y dice que es momento del progreso. Sin embargo, dice que vivimos en los tiempos del WhatsApp y que las ideas de López Obrador son anticuadas y que es momento entonces de una mente fresca como la de él. Pero Armando Ríos Peter acaba desprestigiando al Instituto Nacional Electoral. Y acaba otra vez, como acusaron en su tiempo a López Obrador de loco, de que las instituciones favorecían a ciertos grupos de poder, él lo está haciendo. Y ahora incluso pide que se cuente firma por firma. Y el caso de Álvaro Delgado, el último caso. El caso del periodista. ¿Qué es el periodismo? ¿Lo estamos comprendiendo o no? Porque yo todavía me encuentro en esta localidad, en este municipio, personas que no saben qué es el periodismo y les asusta todo lo que hace el periodismo. Piensan que el periodista es un vocero de las autoridades y del poder. El periodista es el observador de los fenómenos de poder y utiliza varios instrumentos. Hay varios géneros periodísticos para hacer una crítica, porque si no hacemos una crítica, no encauzamos, no reescribimos el mapa y no nos ponemos en el papel de cartógrafo para reescribir este camino que nos conduzca a un mayor estado de bienestar. Esa es la gran rebeldía que nos enseña Álvaro Delgado. El periodismo es una oda a los periodistas porque a México es el país más peligroso para hacer periodismo en América Latina. Todos los grupos de poder, los gobernantes, asesinan a los periodistas en México y en Colombia. México supera a Colombia en varios temas, en narcotráfico, en violencia, en pérdida de libertades. Es una vergüenza lo que estamos pasando. Decía Ofelia Medina en esta feria del libro, nunca pensé vivir los momentos que estamos viviendo. Son tiempos mayores, son tiempos para que reflexionemos y para que nos empoderemos. Yo el mejor camino que encontré para hacer algo por mi país fue el periodismo. De esta ciudad, de este estado. Y a nombre del ayuntamiento 2015-2018 que encabeza Hugo Estefanía Monroy, se otorga el presidente reconocimiento a Eric Javier Huerta por su valiosa participación en la 21ª edición de la Feria del Libro Primavera de Letras, Cortázar, Guanajuato, a 25 de marzo del 18, firma Hugo Estefanía y tu servidor Jesús Pastor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Gracias. Y aquí estamos. Hablan de acabar con la corrupción cuando ellos son la corrupción. Porque le está diciendo a los que se creen dueños del poder que el pueblo está harto. No, cállate esto ahorita, mi madre. No callamos nada.